Bien, estamos ahora mismo en directo, tanto en Zoom. Me encanta que estéis aquí, de verdad, me hace muy feliz volveros a ver. Vilma, te veo perfecta, maravillosa, que te estás arreglando, así me gusta. Veo que se están uniendo también en Instagram para este Play Talks de hoy, en el que vamos a hablar sobre los hijos y la adolescencia. Ya habéis venido otras veces, pero recuerdo que Play Talks son charlas para el bienestar emocional, el bienestar sistémico, el bienestar de aquellas personas que amamos. Al final es un tema de recolocarnos, de tener píldoras con las que podamos manejar mejor las situaciones, comprender qué nos sucede y encontrar recursos, que tenemos todos recursos. Y si alguna vez no encontramos los recursos, es importante buscar ayuda externa. Pero al final estas charlas nos dan mucha, mucha luz. Y el tema de hoy es una petición. Os he enviado un correo diciendo qué os gustaría de que hablase y Laura me dijo, habla de los hijos. Y dije, pues voy a hablar también de los hijos y la adolescencia. Los adolescentes, ya sabéis que tienen malos modales, desprecian la autoridad, son irrespetuosos con la gente mayor, gandules, rebeldes, revolucionarios, están perdidos, son todo excesos, tienen toda la vida por delante y no son conscientes. Es savia nueva para regenerar el sistema, se creen que el mundo es suyo. A veces los los mayores, la gente mayor, yo considero que ya soy gente de mayor y algunos de los que estáis aquí también, nos pasamos la vida quejándonos de los adolescentes. Y lo más curioso es que los adultos que se quejan, los adultos que nos quejamos, en nuestro día fuimos adolescentes. Fuimos también todo esto que hemos dicho, todos estos adjetivos, a veces que no son muy agradables, también dijeron esto de nosotros. Y también puede ocurrir que incluso en nuestro momento de la etapa adulta sigamos teniendo una energía adolescente. Ya sabéis que en nosotros está el niño, el adolescente, el joven, el maduro, en la etapa madura, y también está en nosotros, aunque quizás aún no hemos llegado, ese anciano. Hay tres rasgos que definen el comportamiento de los adolescentes. Y al final, estos tres rasgos están relacionados entre ellos. Un primer, un primer rasgo sería asumir riesgos. El adolescente siempre asume riesgos. Más que nada porque hace cosas que no ha hecho nunca, que este sería el segundo rasgo, es buscar la novedad. Hace cosas que no ha hecho nunca. Y estas cosas que nunca ha hecho le llevan a romper límites. Y al romper límites, pues se ponen en riesgo para su salud física y mental. Y durante muchas generaciones se ha atribuido estos comportamientos de riesgo, estos comportamientos de buscar la novedad, de estar siempre al límite, a las hormonas. Esas hormonas que de alguna forma en la etapa adolescente llevan a cambios corporales importantes. Ese adolescente está entre el niño que fue y el joven que será. Y pasa por ello por la pubertad, y en esa pubertad hay cambios físicos bastante importantes. De hecho, estas hormonas alteradas para nada son las culpables del comportamiento de los adolescentes. O sea, hay diferentes factores que hacen que los adolescentes tomen estos riesgos y busquen vivir al límite. Y otro rasgo que también define a los adolescentes es buscar las relaciones entre iguales. Esto hablaremos un poco más tarde, entre gente de su propia edad, y también relacionarse con el mundo, con algo más grande que de alguna forma, al relacionarse con algo más grande, con el mundo, pues llegamos a la novedad, buscar la novedad y también esa asunción de riesgos.
Hay una cosa importante a tener en cuenta. En cada país, en cada uno de los países de los que estáis aquí escuchando este podcast, se decide cuándo los adolescentes se convierten en jóvenes y están preparados para pasar a esa nueva etapa vital. De hecho, hay como unos comportamientos sociales que pasan de esa etapa, podríamos decir, de la infancia a una etapa de juventud. Conducir, votar, fumar, beber alcohol o comprar alcohol, abortar, son actos que de alguna forma delimitan el tránsito a la etapa adulta. Y al poder hacer estos actos, también hay una toma de responsabilidad en estos actos. La diferencia entre un niño y un adulto en los actos y la asunción de responsabilidad es que en el niño, son los padres o progenitores o cuidadores quienes son los encargados de tomar decisiones. En cambio, el adulto es uno mismo quien tiene la responsabilidad de sus actos. Así que si por lo que sea alguno de vosotros o alguna de vosotras está escuchando este podcast y vuestros padres toman decisiones por vosotros, quizás no estéis en el adulto o en la adulta. Porque el adulto es quien toma la responsabilidad. Si de alguna forma pedimos permiso a papá o mamá, no estamos en el adulto. Entonces, el adolescente, en el momento en que tiene que tomar ese paso, ya está entrando en la etapa adulta. Si miramos un poco lo que es el cerebro de los adolescentes, hay pruebas neurocientíficas que ahí se demuestra que los adolescentes están aún inmaduros, tanto externamente como internamente. Externamente podemos ver personas que están en esta etapa de la vida que a veces parecen muy adultos y a veces parecen muy niños. Pero internamente, en el tejido cerebral, aún no están del todo completos. El cerebro está compuesto de neuronas grises, y a medida que vamos creciendo y el cerebro se va formando, se van recubriendo estas neuronas con una sustancia blanca que se llama mielina, y que con ella las neuronas lo que hacen es poderse conectar más rápidamente entre una y otras para poder así razonar y actuar más rápidamente. Este proceso empieza en la parte posterior del cerebro antes del nacimiento, y cuando se llega a la adolescencia aún no se ha terminado. Y lo último que se desarrolla en el cerebro es la corteza frontal, que es la que controla el pensamiento racional y el razonamiento. Por este motivo, cuando un adolescente debe tomar una decisión, esa zona frontal aún no está del todo completa y le cuesta comunicarse con las otras partes del cerebro. Y entonces quien asume la decisión de las acciones es la amígdala, el cerebro reptiliano, el cerebro más emocional, más visceral. Y esto explica de alguna forma el comportamiento de los adolescentes, haciendo y diciendo cosas sin filtro, sin control, con cambios de humor, que son cambios de humor y situaciones difíciles de sostener para los adultos. Recordad, todos y todas fuimos adolescentes. De hecho, lo que es el cambio de la materia gris hasta la materia blanca y convertirse en un cerebro adulto no es hasta los 25 años. Por eso, esto es uno de los motivos de por qué los adolescentes actúan de esta forma tan temeraria. En la adolescencia hay muchas más probabilidades de que el adolescente tenga accidentes de tráfico, especialmente si en el coche hay otros adolescentes. Si hay un adulto es más difícil, pero si hay otros adolescentes, esas situaciones de riesgo aumentan. También es una edad en la que hay muchos abusos sexuales, violaciones, abortos, excesos de alcohol, de drogas. Esto forma parte de esta etapa. Esto no significa que tengamos que pasar por ahí sí o sí, pero que es más frecuente y habitual. Además, en esta etapa hay partes del cerebro que aún no está del todo desarrollado que se asocian a las recompensas.
a la estimulación, al placer, a la subida de dopamina. Por eso hacen acciones para conseguir ese chute de dopamina. En esta etapa, en la adolescencia, todo es mucho más grande, mucho más magnificado, cosa que ya no ocurre cuando estamos en una etapa más adulta. El adolescente se encuentra entre dos aguas, que es la infancia y la juventud. En la infancia, el niño o la niña llega a un sistema, al sistema familiar, y tiene que aprender la forma de pertenecer. Tiene que buscar cómo pertenecer porque la pertenencia le asegura la supervivencia, amar y ser amado. En los primeros 3 años de vida lo que se necesita es un apego seguro con mamá y a partir de los 3 años sería un apego seguro con papá. Ya sabéis que a veces es muy difícil conseguir ese apego y que hay situaciones que hacen que haya un vínculo de amor que se interrumpe por situaciones externas al niño o la niña. Entonces, es esa etapa de la infancia que es muy importante para que ese niño o esa niña empiece a desarrollar, se empiece a desarrollar como ser humano que en un futuro pues tendrá toda una serie de creencias, de valores, de comportamientos que vienen de este sistema de origen y también aprenderá a cómo relacionarse con otras personas. En la etapa de la infancia, los padres debemos estar lo más disponible para nuestros hijos. Aunque esto tampoco garantiza de que el niño o la niña sienta que están cubiertas sus necesidades. De hecho, ya sabéis que una de las cosas que ocurre en la etapa adulta, las que habéis hecho formación conmigo, es cuando trabajamos el niño o la niña interior, es que aparecen ahí demandas aún con papá y mamá porque esas necesidades que el niño o la niña necesitaba no fueron cubiertas, ¿vale? Pero sí que es importante que nosotros como padres estemos lo más disponibles posibles. Igual que en la primera etapa de la infancia debemos estar muy disponibles, en la etapa de la adolescencia debemos seguir disponibles. Son como dos épocas en que los padres deben estar ahí sí o sí. Entre los 4 y los 6 años, el niño o la niña ya empieza a soltar de alguna forma el sistema familiar, porque empieza a ir a la escuela y empieza a relacionarse con otros niños, con otros adultos, empieza a realizar nuevas actividades fuera de la casa, fuera del hogar, y es la primera prueba de qué es lo que la familia ha inculcado en el niño o la niña en los primeros años. Los límites, la educación, la relación con la autoridad, la relación con el igual. Además, en esta etapa, el niño empieza a relacionarse con otros adultos significativos para él o ella. Y estas experiencias pueden vivirse como algo bueno, como un crecimiento positivo, o también pueden vivirse como una pérdida, un abandono, un duelo. En el momento en que dejamos al niño o la niña en la escuela, el niño puede sentir ese abandono, pero también puede sentir qué bien que estoy en un entorno seguro. Y si el niño o la niña siente que hay un duelo, un abandono, hace que en este nuevo entorno, en la escuela, la adaptación sea más difícil tanto para el niño como para la familia. Ya sabéis que hay madres o padres que les cuesta mucho dejar al niño porque pobrecito, pobrecita, llora. Está la dificultad. Si en esta etapa de la infancia, cuando ese niño o esa niña sale y va a la escuela, es un momento en que la pareja se vuelva a reencontrar de alguna forma. También es una forma de conectarse también íntimamente y puede aparecer un nuevo hijo o una nueva hija y ahí empezar de nuevo en la etapa anterior. Hoy tenía una sesión con una mujer que a los 4 años llegó un hermano y ella sintió que perdió el trono. Esto puede ocurrir, forma parte del proceso del niño o la niña. Cuando un hermano llega y dejas de ser el rey o la reina,
y ese rey o la reina pasa al niño o la niña. En la relación de pareja, eh, si no, si el padre o la madre no han superado ciertos conflictos de etapas anteriores, porque a veces lo que se hace es cubrir los conflictos que hay en la relación de pareja con los hijos. Hay muchas personas que vienen aquí de alguna forma a salvar el matrimonio o a salvar o a mamá o a papá. Entonces, si no se han superado estos conflictos de etapas anteriores, como puede ser la frustración por parte de mamá, problemas económicos, el padre que no es consciente de su rol, esa ruptura de alguna forma de la pareja que no se ha llevado a cabo por esa criatura, pues de alguna forma puede llegar a que haya roces que ya sabéis que el niño o la niña lo va a poner encima de la mesa. Los niños lo que hacen es poner encima de la mesa aquello que los padres no están mirando. Esto es muy importante, ¿vale? Ellos, por un amor ciego, cuando papá y mamá tienen un conflicto, el niño o la niña lo que hace es crear un conflicto, ¿vale? Cuando papá o mamá tienen una tristeza o un enfado, el niño o la niña lo pone encima de la mesa para que lo miremos, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que el padre o la madre hagan el trabajo de solucionar aquellos temas pendientes. Cuando ese niño o esa niña en esa etapa de la infancia lleva al niño o la niña a la escuela, puede también sentir que haya como una prueba por parte de la institución para evaluar cómo han sido la crianza de ese niño en esa primera etapa. Puede aparecer un cuestionamiento. Esto sería la primera parte. Cuando llegamos a la pubertad y a la adolescencia, ese niño que estábamos hablando de la escuela los primeros años, en esta etapa de la pubertad y la adolescencia pasa por el primer tránsito consciente de su vida. Y es un tránsito muy complicado para el niño y también para el sistema. Primero, el adolescente lo que puede sentir es que las necesidades ya no las puede cubrir su sistema de origen, ya no puede cubrirlas papá y mamá. Aparece la culpa, porque los padres ya no pueden garantizar mi bienestar y las necesidades ya no son atendidas por estos padres. Deben ser otros sistemas, unos sistemas de iguales, que pueden ser los adolescentes, y uno colectivo, que sería la parte del mundo, ¿vale? Entonces, dentro de estos sistemas de iguales es donde el niño, la niña va a empezar a tomar. Y el colectivo es el mundo. Esto más grande, esas nuevas oportunidades. Este adolescente siempre tiene unas necesidades importantes. ¿Recordáis que he hablado antes de que cuando el niño o la niña llega al mundo, al sistema, necesita pertenecer? Pues en la adolescencia ocurre lo mismo. Necesita, primero de todo, pertenecer a otro grupo, ¿sí? Y también la de sentirse especial en este grupo. ¿De acuerdo? En la adolescencia, la persona busca la emancipación. Emanciparse del sistema de origen. Y eso se convierte en un duelo tanto para él como para el sistema familiar. Aparecen los sentimientos de enfado, de resignación. Y ahí aparecen los nos. No es suficiente, no me sirve, no es lo que quiero, no quiero saber nada. Empiezan las luchas. En esta etapa del no, recordad que cuando entramos en una etapa adulta, debemos volver al sí, que es un sí, papá, sí, mamá. Pero esto aparece más tarde. Primero es el no para poder salir y emanciparnos y crear nuestro sistema que somos nosotros mismos. Y después, cuando estamos en una etapa adulta, volvemos a decir sí. Hay una necesidad de crear un propio sistema que es primero, es el adolescente. Después, ese sistema se amplía con otra persona.
Pero primero es el adolescente para saber quién es yo mismo conmigo mismo. Y necesita encontrar su identidad dentro del sistema. Saber quién es dentro del sistema. En esta etapa de la adolescencia es un periodo que está lleno de crisis, tanto para los miembros del sistema como también para el niño. Necesita hacer, el sistema familiar necesita hacer unos ajustes dentro de esta madurez de estos niños que se están convirtiendo en jóvenes. El adolescente empieza a sentir crisis de identidad, de cuerpo físico, a nivel sexual. A veces se plantean quién soy, qué estoy haciendo, qué es lo que me gusta y lo que no me gusta. Empieza a ampliar amistades y empieza a crear nuevas relaciones en espacios en que los padres no tienen lugar. De hecho, yo me planteo que ahora no se me pasaría por la cabeza ir a los locales cuando iba de adolescente. Más que nada porque no tendría lugar y porque también hay un tema de que el cuerpo ya no aguanta. Entonces, los padres ya no tienen acceso. Entonces, yo pensaba cuando era adolescente, ¿cómo es que mis padres no me controlan? Pues ahora lo entiendo, porque están en casa, ¿vale? Entonces, en esta etapa, los padres deben abrirse a esa necesidad de independencia del adolescente y a soltarlo. Pero al mismo tiempo deben estar ahí, presentes, para que sientan que si en algún momento caen, los padres van a sostener. En este, el chaval o la chavala, el adolescente, empieza a encontrar una nueva pandilla, un grupo, y este grupo le van a ayudar a sostener todos los cambios que van sucediendo en su vida y también a separarse de los padres. Y es importante que puedan alejarse de casa sin sentir la falta del padre o la madre. ¿Qué ocurre? Que si en la infancia se ha hecho un trabajo de estar ahí presentes, el adolescente sigue sintiendo a los padres. Si de alguna forma en la infancia no se ha estado presente, el adolescente sentirá la ausencia del padre o la madre. ¿Vale? Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? En el momento en que aparece la crisis de identidad del hijo, aparece una crisis de identidad de los padres. Pensad que estamos en dos etapas distintas de la vida. Los padres se dan cuenta que ya no son tan jóvenes y empiezan a aparecer las crisis, que seguramente sonarán las crisis de los 40. Entonces, cuando se empiezan a plantear el aspecto laboral, de pareja, si lo hacen bien como padres, si lo que están haciendo en la vida es lo que realmente el niño o la niña que fueron se estaba planteando. Y entonces se encuentran que hay un choque con el hijo y un choque propio. Y me aparece el miedo de no lo estoy haciendo bien. Pero claro, es que hay dos crisis al mismo tiempo en el sistema familiar. Y ahí también es importante que si los padres están juntos, deben revisar en qué punto se encuentran como pareja y seguramente se deben renovar los pactos. Porque los pactos, pensad que una relación de pareja se tiene que renovar continuamente, porque una relación que empieza con 19, 20 años y después con estas 45, 50, no son las mismas necesidades. Entonces hay una renovación de pactos. Y si los padres no están juntos, es importante que estén lo más pendientes de los hijos sin estar presionando. El adolescente debe experimentar, equivocarse, tener la oportunidad de recurrir a los padres si los necesita, ya que esto les hace sentir seguros. Recordad que a nivel sistémico son los hijos que tienen que ir a los padres. Si un padre o una madre está muy pendiente, hay una sobreprotección. Entonces tiene que estar en la distancia, cuidando, y cuando el hijo lo necesite, poder ir a papá o a mamá a pedir ayuda. A veces las conductas de riesgo que hemos hablado antes, como la violencia, los embarazos no deseados, las drogas, el alcohol,
las amistades poco sanas, pueden ser una llamada de atención para sentir si los padres están ahí. Vale. En la crisis evolutiva que hay en esta etapa, para los padres hay como un conflicto de identidad porque se están preparando para que ese niño, esa niña, pase a la siguiente etapa, que es la juventud. Y pueden aparecer frustraciones por parte de los padres, ya que muchas veces se siente que los sacrificios que se han hecho hacia los hijos fueron inútiles y que no están cumpliendo esos niños, esos adolescentes, no están cumpliendo las expectativas depositadas. ¿Vale? Pero al final, pensad que es un proceso que debemos pasar todos. Entonces, lo más importante es, como padres, estar presentes y si aparecen las dudas, pues revisar si son reales o no. También es importante que los padres sostengan que el adolescente ya no les ve como un héroe. A veces esos héroes caen del pedestal y se convierten en villanos. Es una forma de matarlos para poder crear un sistema propio, recordar, para ser yo mismo. Y también puede ocurrir que en algún momento los padres se conviertan en guías o orientadores. Pero es importante en este proceso de que cada cual ocupe su lugar. ¿Qué significa? Que si un padre o una madre se va de fiesta con los amigos del adolescente, pues el padre o la madre no están en su lugar. Esto se entiende, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, una cosa es que en algún momento te relaciones y otra cosa es que te vayas de fiesta con ellos. Es muy importante para el padre o la madre que esté ocupando el lugar. Si un padre está en el lugar que le toca, el hijo es más fácil que se recoloque. Y en esta etapa, a los padres, claro, cuesta ver las conductas estas disruptivas como algo normal. De hecho, no es que sea normal, forma parte de este proceso. Y hay un momento en que también el adolescente se aparta del sistema, evita relacionarse con los padres, se encierra en la habitación, cuando le preguntan cómo va todo, hace guau, guau, guau. ¿Verdad, Chus, hacen ruidos así, ¿vale? Entonces, esto a veces para el padre o la madre es muy difícil de comprender qué está pasando. No pasa nada, pues simplemente es que están en su cueva. A ver, aquí me habéis preguntado algo. El ego se crea anteriormente, María. El ego en principio se crearía sobre los 6, 7 años. Lo que se hace en la adolescencia es es un proceso de individuación. Y si el proceso de individuación se hace correctamente, el adolescente en el momento en que se convierta en adulto podrá tomar sus decisiones consigo mismo. ¿Vale? Es importante tener en cuenta que nosotros estamos muy marcados por el sistema de origen y cuando hablamos del sistema de origen, recordad que no es papá, mamá y los abuelos, sino que va mucho más allá, generaciones y generaciones. Entonces, el proceso de individuación es yo soy yo dentro de mi sistema de origen. Entonces, el adolescente tiene que crear quién es, porque si no, no tiene ni idea, se pierde. ¿Sí? Es un poquito esto. ¿Te sirve? Gracias. Vale. Recordad que en esta etapa pues hay mucha rebeldía, mucha lucha y a veces lo que se produce es una dificultad en la comunicación con los hijos. A mí a veces mi mujer me dice, que no es la madre de mis hijas, me dice, no la calientes mucho a la pequeña, que está en la adolescencia. Y entonces pues eso, me tengo que frenar, porque hay esa dificultad de comunicación. Después todo se arregla, pero sí que es verdad que sepamos que cuanto más apretemos, ellos más se van a ir apartando. ¿Vale? ¿Sí, más o menos? Ok. Entonces, para ir terminando, si tenemos en cuenta los órdenes del amor, recordad que son 3, sería la pertenencia,
sería la jerarquía y sería el equilibrio en cada una de las etapas vitales. Y ahora voy a hablar un poquito de cada una de las etapas vitales: infancia, juventud, madurez y vejez, más o menos. Hay como unos logros o unas acciones a tener en cuenta. Cuando la persona está en el nacimiento, en la infancia, si hablamos de la pertenencia, esa criatura hay una dependencia total. O sea, necesita pertenecer, como he dicho antes, porque ese niño, esa niña, se juega la vida. Cuando es en la adolescencia, lo que siente es como una carga, le pesa, el sistema le pesa y entonces hay una necesidad de separarse. En la etapa adulta, si lo tenemos en cuenta en relación a la pertenencia, hay como una culpa por tenernos que separar, por tener que separar de los hijos, ¿vale? O sea, los hijos tienen que separarse y los padres dicen, hostia, que con lo que he hecho se tiene que separar. Y cuando estamos en la vejez, la pertenencia vuelve a haber otra dependencia, ¿vale? El anciano también depende, en este caso, del adulto. Si hablamos desde la jerarquía, en la infancia hay una necesidad de los mayores. En la adolescencia hay una lucha con los mayores. En la etapa adulta hay una recolocación y es importante saber en qué lugar te encuentras, porque en la etapa adulta estás otra vez entre los ancianos, que serían los padres, y los hijos. Y tú tienes que estar continuamente moviéndote y recolocándote. Y si hablamos de la vejez, hay conflicto, porque de alguna forma pierdes, de alguna manera pierdes esa jerarquía por esa dependencia. Entonces están los hijos que a veces toman decisiones por los padres. Y en el movimiento del equilibrio entre el dar y el recibir, en la infancia es simplemente tomar. Los hijos toman. En la adolescencia lo que hacen es tomar fuera del sistema de origen, que sería el sistema de iguales, recordad. En la etapa adulta sería un dar, y esto no quiere decir que no tomes, pero es un dar, y en la vejez sería un dar y un recibir. Sería un poquito más recibir que dar, pero simplemente estando ahí sigues dando. Sí, más o menos, esto teniendo en cuenta las etapas del ciclo vital y los órdenes del amor. Laura me pregunte, una mujer casada no se puede despegar de su mamá porque no tuvo satisfechas sus necesidades con ella. Y aquí me viene una pregunta. ¿Quién no se despega? ¿La hija o la madre? Porque hay situaciones en que hay muchas madres que no acaban de soltar a las hijas. Pensad que de alguna... Laura, dime. Este, ¿Me cierras, niña? Eh, por ejemplo, en una situación en la que, bueno, pues viéndolo así como tú lo estás diciendo, son las dos. O sea, cuando nació la bebé, la mamá se fue a vivir con ellos porque necesitaban ellos, pues, su sabiduría. Y después el papá, o sea, el esposo de ella, pues no le parece y le dice, quiero que no esté tu mamá aquí presente. Entonces ella le dice a la mamá de manera bonita, pues que quiere vivir esa experiencia de vivir con la niña o criar a la niña sola con el esposo. Pero la mamá la amenaza y le dice, entonces si no me quieres aquí, me voy a desaparecer y me voy a ir a vivir a no sé dónde y ya no me vas a ver. Entonces ella tiene mucha culpa, ¿no? De que haber hecho sentir mal a la mamá y hacerla llorar. Pero al otro día la mamá ya estaba ahí. Entonces yo siento que es una dependencia, por lo que tú estás diciendo, mutua. Yo pensé que nada más era de ella con su mamá. No, pero también es de la mamá con ella porque ahí está. Pero fíjate una cosa, que por lo que me estás diciendo, no están colocadas en el lugar que les toca. O sea, esta Ujú. mamá que estás diciendo no es la mamá, es Sí. la abuela de la bebé. Vale. Ujú. Entonces, una cosa, y es muy importante también ver cómo se hacen los pactos con los padres con respecto
a los nietos, ¿sí? Ujú, Si el pacto es tú vas a venir a casa y te vas a ocupar de la bebé, claro, después romper ese pacto va a tener consecuencias, como dices tú, la culpa de decirle a mamá que la hija es mía. Pero claro, la hija es de ella, no es de la madre, ¿vale? Pero ahí aparece un chantaje emocional. Entonces ahí el proceso siempre es una recolocación y muchas veces esto es sostener la culpa. O sea, que tú le digas a tu madre, ya me ocupo yo de mi hija, gracias por todo lo que me has dado, porque al final es un tema de agradecimiento. Si le da las gracias, entonces la madre puede hacer su camino. Y esto no quiere decir que no pueda tener contacto con la nieta. ujú, ¿Qué ocurre? Que hay muchas veces que los hijos dejan al cargo de los abuelos a sus hijos, ujú, ¿vale? Entonces, es lo que ocurre muchas veces cuando estás en sesión y a una persona te dice, no, mi madre es mi abuela, porque me hizo de madre mi abuela. ujú, Y entonces yo le digo, no, tu madre es tu madre. Y me dice, no, mi madre es mi abuela. Digo, no, tu madre es tu madre. Tu abuela te hizo de madre, pero tú tienes una madre. Entonces aquí hay un desorden jerárquico. Cada uno no está ocupando el lugar que le toca. ujú, Otra cosa, en este caso que estás planteando, Laura, es que esta mujer, de alguna forma, no toma la decisión por sí misma. La toma porque el esposo le ha dicho, no quiero a tu madre en tu casa. Claro, ahí yo creo que el primer movimiento es hacer un pacto con la pareja para después poder hacer el movimiento con la madre. ujú. ¿Vale? Sí. Gracias. Eh, Mireia me pregunta en Instagram, ¿se aconseja constelar al adolescente si vemos que algo de la infancia afectó para ayudarlo a ser más llevadero o mejor a que salga de él? Si eres la madre, le puedes aconsejar. Ya sabes que como hijo, como hija adolescente es posible que se niegue, pero puedes aconsejar. Y como madre también puedes trabajar, puedes constelar por él o por ella, pero sí que aconsejar de que haga un trabajo, puedes hacerlo. A veces no sale de él o de ella porque no tienen ni idea que pueden hacer trabajo personal o pueden constelarlo, pero sí se le puede comentar. Ahora bien, prepárate para que te diga que no. Ya está, ¿vale? Porque igual ahora te dice que no y dentro de un tiempo dice, ahora sí que estoy preparado o preparada. Gracias. ¿Qué más aquí va apareciendo? Vale, Ana me pregunta hasta qué edad se puede constelar por ellos o ellas. En las nuevas constelaciones se habla que tú como padre puedes constelar por tus hijos cuando quieras, siempre y cuando hay un tema importante. Entonces, antiguamente, en principio era hasta que fueran esa parte de responsabilidad, pero en algún momento puedes constelar. Lo más sencillo sería, ¿qué es lo que te duele a ti con respecto a lo que le pasa a mi hijo o mi hija? Ahí es más fácil trabajarlo. ¿Se entiende, Ana? ¿Sí? O sea, mi hijo o mi hija tiene una situación en la adolescencia y entonces, ¿qué me pasa a mí como padre o mamá, como madre? Y voy a trabajarlo y ahí se recoloca la miel. Bien. Zulma me pregunta, en el caso que una niña desarrolla a los 9 años, la madre la trata como señorita y la fuerza a ser y comportarse como una señorita, ¿cómo debe manejarse la situación que ni la niña comprende? Claro, a ver, no me acaba de quedar clara la pregunta, ¿eh? Sería, una niña tiene 9 años y la madre la trata como si fuera una señorita de 17, 18. ¿Sí? Vale. ¿Quién tiene que manejar la situación en este caso? ¿La hija? ¿La madre? ¿Quién? Mi duda es, la niña, por ser tan joven, 9 años, pero su cuerpo ya está en la etapa de la adolescencia y la madre quiere
creyendo que la debe tratar como una señorita ya por haber madurado físicamente, pero lo que yo vi en este caso, la niña estaba en total shock, estaba desconectada de su cuerpo, pero creo que la madre, o sea, considero que la disponibilidad de la madre tuvo que seguirla manejando en cierta parte como niña, porque no es algo común que se desarrolle a tan temprana edad. Esto, de alguna forma, para que se entienda, los que trabajáis con muñecos, esto puede ocurrir cuando estamos trabajando con el niño o la niña y le pedimos a la persona, a la consultante, que escoja una figura para esa niña o ese niño que fue, y de alguna forma esa persona escoge una adulta, ¿vale? En este caso, lo que está diciendo es que esta niña se tuvo que hacer adulta antes de tiempo. ¿Esto sucede? Pues porque te has desarrollado físicamente de eso o porque quizás papá o mamá no estaban ausentes, te tuviste que hacer cargo de un hermano o una hermana, ¿vale? Entonces, es como si la etapa de la infancia no lo hubieses pasado. Entonces, cuando te presentas, el niño o la niña no ha vivido y se colocan como el adulto, una figura adulta. Pero claro, aquí es la niña, pues está, lo que estábamos diciendo, está bajo la responsabilidad de lo que le diga mamá. ¿Y quién nos dice si está bien o está mal? ¿Me explico? En el caso, ¿cómo hacer más, si te piden apoyo en esta situación, cómo hacer más fluida esa ¿Quién, situación quién te pide apoyo? en el caso de que ya la niña, bueno, ya una adulta te comente este caso de yo desarrollé a los 9 años? Vale, vale. Claro, porque es que la sensación con la pregunta es que me hablabas de esa niña. ¿Me explico o no? Claro, otra cosa es que tú como adulta te des cuenta que esto ocurrió a los 9 años. Vale. Entonces, en este caso, el proceso sería ir a ver a esa niña y decirle, solo eras una niña, nada más. Ok, gracias. ¿Sí? De alguna forma, sería hacer un proceso que ahí es trabajar con ella misma y volver a conectarse con la infancia. ¿Vale? ¿Bebiste esto? Sí. Mamá te trató como una adolescente. Eras una niña. ¿Sí? Y ahí también es muy importante, de alguna forma, darnos cuenta cuáles son los beneficios que sacó esa niña por ese trato por parte de mamá o por parte de la sociedad o por parte del sistema. ¿Cuál es el beneficio secundario, sea el que sea? Para que la persona se dé cuenta. Mm. Claro, Marcela dice, el niño o la niña no deja de ser niño o niña. Sí, no deja de ser niño o niña, pero hay muchos niños que se han tenido que hacer adultos antes de tiempo. Y ahí hay una parte de esa infancia que se pierde. Hay una infancia que acaban, pues dicen, es que yo no recuerdo haber jugado, hacía cosas de mayores, sí que era un niño, pero estaba haciendo cosas de mayores. Y hay una parte en este ciclo vital que está del todo incompleto. Entonces se tiene que hacer un proceso de ir a ver a ese niño y esa niña y de alguna forma recuperarlo desde la etapa en la que nos encontramos para que viva aquello. ¿Sí? Y recordad que las que hacéis la formación explico que si tú en la infancia no has ido, por ejemplo, a los columpios a jugar, pues en la etapa adulta, pues te vas a los columpios y te columpias y te permites conectar con esa niña, ¿vale? Como el día que estuvimos en la Noria, ¿te acuerdas, Zulma? Pues es igual que estuvimos en la Noria, conectar con esa niña. Ahora bien, si vais a los columpios, no vayáis a las 5 de la tarde cuando están todos los niños a quitarle los columpios, ¿vale? Entonces, eso no es sano. Ir a una hora que no estén los niños y os columpiáis, ¿sí? Entonces, esto sería el trabajo para que esa niña
vuelve a conectarse y aunque de alguna forma se saltó una etapa, se vuelve a poder, se puede reconstruir. ¿Sí? Gracias. Charo me dice, cuando no se da el proceso de individuación en la adolescencia, eso puede generar una rebeldía con los padres en la juventud o la adultez. Sí. Y también puede provocar que de alguna forma el adulto se quede como un Peter Pan, se quede en esa etapa, ¿vale? Entonces, ese proceso de individuación es muy importante. De hecho, recordad que he hablado que es un proceso de marcharnos para volver, ¿vale? Si no te has ido, si no te has cagado en papá y en mamá, si no les has odiado, si no te has revelado, esto va a continuar en la etapa adulta. Estarás enfadado y no sabrás por qué. Entonces, ese proceso de decir, yo soy quien soy, ¿vale? Y me he hecho a mi manera, aunque formo parte de esto más grande. Sí, sería esto. Ana dice, ¿el exceso de responsabilidad se da por eso también? ¿Por hacerse cargo de cosas de adultos? Por supuesto. Cuando un niño o un adolescente o una persona que aún no ha entrado en la adolescencia vive una situación en casa que él tiene que sostener, recordad que en esa etapa, sobre todo en la infancia, pero en la adolescencia también está ese amor ciego para sostener al sistema. Cuando tienen que tomar una responsabilidad que les supera, es cuando de alguna forma hay un exceso de responsabilidad en la etapa adulta. ¿Sí? Dice Almudena, dice, el que va enfadado por la vida puede venir de ahí, entonces, sí, claro. La rueda de las cuatro direcciones. ¿Te suena? Pues eso. Irte a la etapa anterior y hacer las paces. Patricia, que has levantado la mano, ya lo sé que no eres tú, pero por si acaso que lo sepas, que el que está enfadado por la vida, si conoces a alguna que esté enfadado o enfadada, eso. Patricia, dime. A ver, abre el micro, ¿eh? Que estás hablando. A ver, ahí puedo hablar, ¿me Sí, escuchás? puedes hablar. Soy yo la que está planteándose cosas. Porque ahora que vos hablás y decís todo esto de exceso de responsabilidad, vino a mi recuerdo que cuando yo tenía 11 años me hice cargo de mi hermano menor, que tenía un año y pico, porque mi papá quedó quemado totalmente y mi mamá estaba todo el tiempo en el hospital del quemado con él. Y yo estaba todo el día con mi hermanito, ¿no? Le daba de comer, al punto tal que él cuando empieza a hablar me dice mamá a mí, ¿no? Y a mi mamá también, pero a las dos, porque pobrecito tenía una confusión que no sabía quién era la mamá. Y yo esto lo tomé como algo natural y ahora caigo en la cuenta que no era natural ni era un exceso de responsabilidad, ¿no? Bueno, de hecho, en las familias que se tienen más de 3 hijos, en principio los mayores ya se ocupan de los pequeños. Entonces, a partir de aquí, cuando tienes una familia que hay 7, 8, 9 hijos, no los ha cuidado muchas veces los padres, han sido los hermanos mayores que se han ocupado de ellos, si no hay mucha distancia de edad, ¿eh? Entonces ahí va apareciendo la Sí, responsabilidad. Pero claro, fíjate que tu hermano te llama mamá y de alguna forma cuando a ti te ve, no te está viendo como hermana mayor, te está viendo como una mamá. Entonces ahí el tema sería recolocarte y decir, tú ya tienes una madre que es perfecta y es la misma que la mía. Yo solo soy tu hermana mayor, ya está. y sabés que ahora que vos lo decís, a mi mamá también la criaron los hermanos, ¿no? Pero vos fíjate que yo hago una constelación sobre este tema porque yo empiezo a tener problemas con la esposa de la pareja de mi hermano y en algún punto creo que ella me veía como la suegra, aunque no hay tanta diferencia de edad, ¿no? Con ella, pero inconscientemente, y yo creo que ahí también hice un clic. Fíjate que ahí Me puedes, están cerrando muchas cosas. fíjate una cosa que te puede ver como una suegra o como una rival. En las relaciones de pareja,
a veces la madre es una rival de la pareja. Claro, La hermana puede ser una rival de la pareja. Entonces ahí es, ok, yo solo soy tu hermana, yo solo soy su hermana. Ya está. sí. Me ¿Vale? cierran muchas cosas. Gracias, Ramón. Como siempre, sos como una iluminación en mi vida. Ay, qué bonito. Gracias, gracias, gracias. Ok, vamos a ir cerrando. ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿Os habéis llevado cosas? Si de niña se tomó mucha responsabilidad, es normal que de adulto tenga una crisis de rebeldía. Puede tener una crisis de rebeldía, sí. Está hasta los ovarios o hasta los cataplines de ser responsable. Y entonces sí, puede ser esa crisis decir, está bien. De alguna forma es como saldar cuentas con ese niño, esa niña o el adolescente que tomó demasiada responsabilidad. ¿Cómo sueltas el exceso de responsabilidad? Me viene rindiéndote y dándote cuenta que el mundo funciona contigo o sin ti. Dándote cuenta que las cosas van a seguir funcionando. Que no es que tengas que desaparecer, pero sí que seguirá funcionando y relajarte también es importante. ¿Tienes gatos? Sí. Bueno, pues los gatos te ayudarán. A mí me están ayudando a relajarme en mi vida. Yo no entendía nada y ahora los veo y digo, vale, muy bien. Estos saben qué es la vida. O sea, el exceso de responsabilidad es, ya está, me rindo. Y pensad que cuando hay un exceso de responsabilidad, también evitamos que otros miembros del sistema tomen responsabilidad. A veces dices, es que me lo llevo todo yo. Bueno, pues deja que la otra persona también lo lleve. Es que no coge nada. Claro, es que no dejas. Porque a la mínima estás allí. ¿Sí? Gracias. Eh, dice, muy bien, sí, eso, los columpios, sí, es verdad, fue una revelación para ti, Eva. Gracias, que trabajaste con la niña. Ramón, un placer escucharte, me dice Chus, gracias. Gracias, los gatos, ¿cómo aprendes? Bueno, pues los gatos, dos gatitos. Gatitos y ya verás, cómo se relajan, cómo se tumban, cómo esperan, cómo te relajan, cómo la vida pasa y ya está. Ok, muchísimas gracias, moltes gràcies. Empieza este 2025. Recordad que las personas que os queráis conformar conmigo, veo muchas caras conocidas y veo muchas caras que tengo ganas de conocer. Tengo planteados diferentes viajes: Pamplona, Ciudad de México, Guatemala, ¿vale? Formación online, presencial, un curso online cortito, todo esto, si queréis aprender a utilizar los muñecos. Cuando trabajamos con los muñecos, tened en cuenta que son muñecos y muchísimas otras cosas que tienen relación cuando acompañamos, ¿vale? O sea que os invito a que sigáis con los Play Talks y que toméis acción. Tomar acción es del adulto a la adulta. Y sé que a veces cuesta, pero os vais a llevar muchísimo. Pensad que en estas charlas ya os lleváis cosas, imaginaros en una formación. Así que nos vemos, si la vida lo permite, en 15 días. Adeu, adiós.